Bien. Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Buenos días, Camila, bienvenida. Buenos días, profe. Buenos días. Lo que estábamos conversando hace un momento. El objetivo de esta clase, 22 de junio, ya, es determinar algunos resultados tributarios que se registran en el formulario 29 y también algunos procedimientos contables relacionados con los mismos, ¿ya? Cuando digo procedimientos contables, porque me estoy refiriendo a las contabilizaciones de las facturas, de ventas, de compras, ¿ya? En cuanto al remanente, a la determinación del remanente y a la contabilización de la variación que tenemos de un mes para otro. Ya recuerden que el remanente es un resultado tributario que también tiene incidencias contables, porque tenemos que actualizarlo al mes siguiente, ya sea si ha bajado su monto o ha aumentado, ¿ya? Eso es lo que se pretende para ahora. Por eso yo a ustedes les pedía que en esta clase tuvieran el cuaderno, la calculadora, el lápiz a mano para que vamos trabajando juntos. Gracias. Gracias, mono. Es que mi hijo me hizo aquí un té. ¿Ya? Ya, chiquillos. Antecedentes entonces relacionados con el remanente del mes anterior. Lo primero que debemos saber para el remanente, ya de un mes para otro, es tener claro algunos conceptos en la parte tributaria relacionados con la declaración del impuesto. Por ejemplo, ¿cuándo se va a dar una situación de remanente para el mes siguiente? Indiquen los conceptos que se relacionan con esta situación. ¿Cuándo yo voy a tener, ya, o cómo voy a identificar si un contribuyente tiene o no tiene remanentes para el mes siguiente? ¿Cómo vamos? ¿Los estamos escuchando, chiquillos? Ya empecemos a ver, eh, por ejemplo, Camila, ¿estás por ahí? Sí. Camila Cares, bien. Camila, ¿en qué situación un contribuyente va a tener remanente de un mes para otro? Ah, Lo que se acuerde, ¿ya? Lo que se acuerde. Lo otro, no se sientan presionados y no necesariamente tienen que dar la respuesta precisa, ¿ya? El ideal sería ese, pero si no, la idea es que vamos participando y que ustedes vayan indicando, por ejemplo, lo que entienden, ¿ya? O lo que ustedes crean. Recuerden que de acuerdo a lo que ustedes digan, nosotros vamos a guiar la respuesta. ¿De qué te recuerdas, Camila? ¿Cuándo un contribuyente, ya, va a tener remanente de un mes para otro? no me acuerdo cómo se llamaba que hay una tablita en la liquidación de sueldo. Y no sé si era. Sé que había unos valores que se restaban y tenían que dar negativo, creo, para que sea remanente. Pero no me acuerdo el nombre de los términos. Ya. ¿Quién tiene otra versión de las cosas? Gracias, Camila. ¿Cuándo se va a dar remanente de un mes para otro? Bien. Yo a ustedes les hablaba de conceptos, ¿verdad? ¿Qué conceptos intervienen acá? Hay remanente cuando hay más IVA de compra que de venta, ¿cierto? ¿Cierto? Muy bien, Christopher. Se va a dar remanente cuando tengamos más IVA de compras que de ventas. Y habíamos conversado que en base a eso, el IVA de las ventas lo íbamos a conocer como débitos. Débitos, ¿ya? ¿Y qué era eso? Era la suma
del IVA de las ventas, ¿ya? Y también en un formulario 29 íbamos a tener los créditos. ¿Y qué eran los créditos, chiquillos? Las compras. Los créditos, claro, que en cuanto a terminología contable deberíamos decir que es la suma del IVA de las compras, ¿ya? Eso es lo que debemos tener claro en el formulario 29. Ahora bien, ¿ustedes alcanzan a ver la pantalla acá? Los datos que yo hoy estoy registrando acá, ¿ya? Aquí vamos a tener, por ejemplo, la primera compra que ustedes van a tener que realizar. Por ejemplo, en esta empresa vamos a comprar ya 195 escritorios en 35.120 pesos neto, ¿ya? Se va a pagar al proveedor un 45% al contado. Se va a pagar al proveedor un 45% al contado. Ya, estamos aquí. Un 10 escritorios se va a pagar 45% al contado y un saldo de 30 días. Esto aquí de vida útil no corresponde. ¿Ya? Se van a vender 120 escritorios a 89.150 pesos. El pago aquí al contado va a ser un 55%. Se van a pagar honorarios por 335.000, con un 10,75% de retención. ¿Ya? Eso lo vemos después, se pagan remuneraciones. Ya tenemos aquí la tabla del impuesto único. Pero como estamos tratando el tema del remanente, por supuesto que esto lo vamos a ver en un momento más. Y también se va a comprar una camioneta. Igual va a ser marca Nissan la camioneta, pero se va a comprar esta camioneta en 7.955.000 pesos neto, ¿ya? De los cuales se va a pagar el 25% en efectivo, al contado, ¿ya? Al proveedor 35%, vamos a poner aquí 45% a 30 días, 15% a 60 días, y el saldo, ¿cuánto sería aquí el saldo? Si tengo un 25, tengo un 45, tengo un 15, ¿cuánto me quedaría de saldo aquí a 90 días? Chiquillos, porcentaje solamente les estoy pidiendo, no les estoy pidiendo cantidades. ¿Qué porcentaje me quedaría a 90 días? Considerando que tengo un 25 que se está pagando en efectivo, al contado. Un 45 que se está pagando 30 días. ¿Ya? Tengo aquí una condición de pago. ¿Ya? Aquí tengo otra parte. ¿Ya? Tengo acá otra forma de pago. Aquí tengo otra. ¿Ya? A 60 días. Tengo otra. ¿Ya? Y acá tengo otra. O sea, esta camioneta se va a pagar en 4 meses. El mes en que estoy comprando, o la fecha en que estoy comprando, un 45 a 30 días, un 15 a 60 días, y un saldo, que ustedes me tienen que decir el porcentaje, a 90 días. ¿Qué saldo le voy a pagar a esta persona a 90 días? Si estoy pagando un 25, tengo que sumar 25 ¿Un más 5, profe? 45, un 15%. ¿Y por qué un 15%, chiquillos? Porque es cosa de que sumemos, ¿ya? Si ustedes, por ejemplo, en la calculadora ponen 25 más 45, hacen 70. Profe, yo le dije 5, no 15. ¿Cuánto? 5. No, pues que me debería decir que es un 60, 80, es un 15. Deje sacarlo. Es un 15, mire, sumen. 25 más 45 hacen 70. Más un 15 hacen 85. ¿Cuánto nos falta para llegar al Ah, 100? verdad.
¿Se fijan? Sí, profe, está bien. Ya, faltaría. Entonces, yo a ustedes les voy a preguntar, cuando yo les dije identificar saldos pendientes, es porque quería llegar a eso. Entonces, chiquillos, miren. Y aquí vamos a ver el mismo valor de UTM que teníamos en el ejercicio de acá. Por ejemplo, aquí en noviembre teníamos que la UTM de diciembre era de, anoten este dato, UTM diciembre 49.623. 49.623 UTM de diciembre. ¿Ya? 49.623 UTM de diciembre. Bien, entonces, pregunta número 1. Pregunta número 1. ¿Ya? ¿Cuánto suman los créditos de noviembre? ¿Ya? Si yo les pregunto, basándome en esto, ¿cuánto suman los créditos de noviembre? ¿Qué les estoy preguntando? Fíjense, crédito, suma del IVA de las compras. ¿Qué les estoy preguntando? Ya, esto lo vamos a sacar. Chiquillos, ¿qué se les está preguntando? Miren, les estoy preguntando por el IVA de las compras. ¿Ya? Y vamos a enmarcar acá con gris los datos que necesitamos. Por ejemplo, necesitamos este antecedente como crédito y necesitamos ese otro antecedente como crédito. Les estoy pidiendo que identifiquen el IVA por la compra de escritorios y el IVA por la compra de la camioneta. ¿Ya? Y para que ustedes no me digan que yo soy fresco, que estoy ocupando el Excel, yo voy a trabajar también con una hoja igual que ustedes. Por ejemplo, tengo la compra de escritorios. Entonces, en la compra de escritorios voy a decir 195 escritorios multiplicado por 35.120. 195 por 35.120. Tengo un monto neto de X que ustedes van a tener que indicar por el 19%. Y el total de la factura es, ya, tengo 195 repitiendo. Ya. Ya, chiquillos, tenemos la primera factura. ¿Quién hizo la primera factura? Todavía no, profe. ¿Todavía no? Ya. Que no entendí cuál está haciendo, profe. ¿La de la Eh, camioneta? No, porque estamos... La primera pregunta, ¿cuál es? ¿Cuánto suman los créditos de noviembre? Entonces, cuando yo a ustedes les pregunto por los créditos de noviembre, les estoy pidiendo solamente este dato. ¿Cuál es la suma del IVA de las compras? Y tenemos dos compras. Tenemos una compra de mercadería, que serían los escritorios, y una compra de una camioneta. En el fondo, aquí los dos créditos es lo que yo le estoy pidiendo. En otras palabras, les estoy pidiendo el IVA de la compra de escritorios más el IVA de la compra de la camioneta. Eso es lo que les estoy pidiendo, Constanza. ¿Se entiende ahora? Profe. Ya.
¿Y cuánto le dieron los escritorios, profe? ¿En el neto, en el total o en el IVA? En el neto, 6.848.400. ya. ¿Y el IVA, hasta cuánto le dio? 1.301.196. Ah, ya lo tengo. ¿Ya? Y a eso no le hago nada más, o sea, cuando lo sumo no le hago nada más. El total, pues. El total. Porque después yo te voy a preguntar, por ejemplo, ¿cuánto es el saldo pendiente de la camioneta perdón, de las mercaderías para diciembre? Perfectamente te puedo preguntar eso. Igual que en el caso de la camioneta, les puedo preguntar cuánto es lo que se va a pagar por la camioneta en diciembre. Es decir, cuánto es el 45% de la camioneta o cuánto es el 15% de la camioneta que se va a pagar en 60 y en 90 días más, que va a ser la misma cantidad. ¿Te fijas? Entonces, lo que me interesa es que vamos reforzando justamente el ejercicio, este mismo ejercicio que hicimos, pero con el procedimiento ya más detallado. O sea, aunque nos demoremos, pero que vamos por partes. ¿Ya? Yo aquí lo que les estoy preguntando son conceptos contables relacionados con un ejercicio práctico. Y ya sacó por el 45%, eso lo saca ¿Sí? No, después. yo lo tengo. No, pero a mí lo que me interesa es que ustedes identifiquen, por ejemplo, el documento y que también identifiquen la información. O sea, si yo les digo a ustedes en este minuto, ¿cuánto es lo que voy a quedar debiendo por la camioneta? ¿O cuánto es lo que voy a pagar por la camioneta en diciembre? Que ustedes procesen la información, o sea, que sepan que para eso tienen que estar viendo la factura y que en función de la factura y las condiciones de pago, ustedes identifiquen un dato contable. ¿Cuánto es el crédito que voy a asumir por la compra de la camioneta o cuánto es lo que voy a pagar en diciembre? Pero en función del documento. O sea, esto es como muy común en una empresa cualquiera, en una práctica. Tienes una factura y la persona te va a decir, oye, ¿cuánto quedé debiendo de la factura? Porque pagué el 45%. ¿Cuánto es el 55%? ¿Cuánto es lo que voy a tener que pagar el mes siguiente? Aunque que se vea como muy simple, ya, en este caso lo que se pretende es interpretar el documento que ustedes tienen en sus manos. Por ejemplo, interpretar la información contable en función del crédito, ¿ya? Lo que estoy debiendo por la compra de esta camioneta, ¿ya? Eso es lo que se les está preguntando. Y lo tenemos en el Excel, lo hicimos, en los dos ejercicios que desarrollamos lo hicimos, ¿ya? Ahora nos vamos a lo medular, o sea, a lo particular. Ya, profe, y después que hacemos la factura de ese La del factura de la camioneta. ah, ya. ¿Ya cómo estamos, chiquillos? Así terminamos, profe. Ya, profe. ¿Ya? Bien, entonces, ¿cuál sería la primera respuesta? ¿Cuál es el IVA de los créditos en este ejercicio? El IVA
IVA de los créditos. Claro, ¿o cuánto es el IVA crédito del ejercicio? Ya. Esto. ¿Cuánto suman los créditos de noviembre? O en otras palabras, ¿cuánto es la suma del IVA de las compras? Ya, vayan relacionando eso. O sea, créditos de noviembre es igual a la suma del IVA de las compras. Me dio 3.347.048. No sé si estará bien. No, a mí me da 2.812.646. No, entonces está mal. Pero, a ver, el hecho de que yo difiera de tu dato no significa de que tú estés mal, porque yo también me puedo equivocar, Constanza. ¿Ya? Y para todos los que están, o sea, a lo mismo se le dice a Christopher, Michel, Scarlett, Matías, Brandon, Camila, Carmen, Roxana, Francisco, o sea, el hecho de que ustedes hagan un ejercicio y difiera del dato que yo tengo, no significa que yo lo esté haciendo bien. Para eso vamos a revisar. Por ejemplo, el ejercicio decía que eran 195 escritorios a 35.120. Por lo tanto, ese dato yo debería tener como IVA por compras de escritorio. ¿Ya? Aquí decíamos que se iba a pagar un 45% al contado. ¿Ya? Y si pago un 45% al contado, a 30 días voy a pagar un 55. Ah, no, Y profe, usted tiene razón. ¿Mm? Sume mal yo. Sume mal. Sumaste mal tú. Ya. Sí. Ya. Ahí estamos entonces. ¿Ya? Y la camioneta se está comprando en 7.955.000. ¿Se fijan? Y estoy pagando un 25% a 30 días, un 45, perdón, al contado, un 45 a 30 días. Quiero ponerle 30 días. Ya, este va a ser a 60 días, que va a ser aquí un 15%. Y un 15% también que va a ser a 90 días. Uh-huh. Ya. Ahí está la forma de pago de la camioneta y aquí tendríamos todo. Por lo tanto, ya, en mi libro yo voy a tener un IVA de 2.812.646. Respuesta, entonces, para la pregunta número 1 sería 2.812.646. Preguntémosle a los demás, ¿ya? Por ejemplo, Scarlett, ¿te quedó claro lo que hay que hacer? O sea, en el fondo es procesar la misma información que estábamos trayendo de antes. Lo mismo que hicimos en la guía, pero ahora llevándolo a esta forma de pregunta, o sea, detallado. ¿Les queda claro, chiquillos? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda con respecto a esto? ¿Ya? Si tuviese que registrarlo en el formulario 29, aquí tengo el IVA por la compra de la camioneta, perdón, de la mercadería, el IVA por la compra de escritorios. ¿Ya? Ahora bien, pregunta número 2. Número 2, ¿ya? ¿Cuánto es el remanente de IVA que me va a quedar para el mes siguiente? Ya, esa va a ser la pregunta número 2. ¿Cuánto es el remanente del IVA que me va a quedar para el mes siguiente? ¿Cuánto es el remanente de IVA para el siguiente? Ya, y la respuesta sería, ya viendo que ya dijimos que teníamos 2.812.646, ahora veo el tema de las ventas, y en ventas dije que se estaban vendiendo 120 escritorios a 89.150. Esto lo pusimos ahí en la calculadora, entonces recién en el Excel a 89.150 voy a tener un monto neto de X monto, ya, X cantidad,
aplico el 19% de IVA y llego al total. ¿Ya? ¿Ya, chiquillos? ¿No hay ninguna otra venta, profe? No, tenemos solamente esa venta. Ya, y entonces le dio 2.032.620. Ya, pero ¿qué estoy preguntando, Connie? Yo estoy preguntando por el remanente para el mes siguiente. Si yo hubiese preguntado cuánto es o cuánto suman los débitos de noviembre, ahí yo te estaría preguntando por el IVA de las ventas. Pero en este caso Sí, pues, yo te estoy pidiendo que proceses la información que recién hicimos. Por ejemplo, si tenemos el IVA de las compras, ¿ya? Y tengo el IVA de las ventas, voy a poder determinar si voy a tener IVA a pagar o voy a tener IVA remanente, ¿ya? Uno de ustedes lo decía hace un momento, me parece que era Christopher, que decía que voy a tener remanente de IVA cuando la suma de los créditos, es decir, el IVA de las compras, superara a los débitos, es decir, el IVA de las ventas. En este caso, se da justamente eso para noviembre. El IVA de los créditos, superan a los débitos. En ese caso se me va a producir un remanente. ¿Cuánto es ese remanente? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué información tengo que procesar para poder determinar ese resultado? restar los créditos con los débitos. Restar los créditos con los débitos. ¿Cómo lo harías? O sea, ¿cuánto sería entonces, considerando eso, Constanza? A mí me dio 780.026. IVA de compras, IVA de ventas, ¿ya? Y aquí vamos a ver. IVA de ventas, 2.604.853. Y eso ahí estaba, malo no debería haber, esta cantidad tenemos que cambiar acá. Eran 120 escritorios por 89, 150. Ya, aquí eran 55 y aquí era 45. Bien, veamos entonces. Tenemos eso. ¿Y qué hacíamos? Remanente para el mes siguiente. ¿Te dio Connie lo que está aquí? Sí, profe. Ya. Y eso lo llevamos acá. Ya. 780.026. Ya. Fíjense lo que estábamos haciendo aquí. Este resultado lo cambiamos. Porque ahora la pregunta es la siguiente. Ya. Respuesta entonces para esto, 780.026 pesos. 780.026. ¿Ya? Pregunta número 3. ¿Cuánto es el remanente para el mes siguiente? ¿Cuánto es el remanente para el mes siguiente? Pero en este caso, expresado en unidad tributaria mensual. ¿Qué debo hacer ahí entonces para determinar el remanente en unidades tributarias mensuales? ¿Dividir por el valor de la UTM o no? Se dividía por el valor de la UTM del mes en que se declara. Si esto es de noviembre, ¿qué valor de UTM tengo que indicar? El de diciembre. El de diciembre, que yo se los dije. ¿Se acuerdan que era 49.623? Aquí lo voy a anotar. Por ejemplo, entre paréntesis, la UTM tendrá un valor de 49.623. ¿Cuánto sería entonces la respuesta?
15,71. Todo eso me dio a mí. Ya, yo difiero contigo en lo último, Connie. Yo diría que son 15,72. Ah, verdad. Ya. Que se aproxima. Recuerden, chiquillos, que, por ejemplo, da esto. Da 780.026 dividido en 49,623. Lo que da acá en el fondo es 15,71 90 41 57 34. Nosotros tenemos que eliminar todos estos decimales, porque tenemos que dejar solamente esto con 2. Solamente se expresa con 2 decimales el remanente. Y si ustedes se fijan, el tercer decimal es un 9. Por lo tanto, ese tercer decimal va a aproximar al segundo. Y es por eso que quedamos nosotros con esta cantidad. Vamos a quedar con, eliminamos ese y dejamos ahí. ¿Ya? Se fijan, siempre el remanente se va a expresar con 2 decimales. ¿Y cuáles son los decimales? Por supuesto, los que van después de la coma. ¿Ya? Ahí yo tengo expresados los decimales. Respuesta para la pregunta número 3, 15,72 UTM. ¿Ya? ¿Cuánto es el remanente de IVA para el mes siguiente expresado en UTM? 15,72 unidades tributarias mensuales. ¿Se fijan, chiquillos? Eso es en parte lo que nosotros vamos a hacer. Esto se va a hacer como una especie de ejercicio, por lo tanto, es sumamente importante que ustedes lo asimilen de esta manera. ¿Se fijan? Perfectamente yo puedo hacer preguntas de este tipo, pero desde mi punto de vista, creo que una pregunta que implique de ustedes un procedimiento, ¿ya? Va a ser importante porque van a poder entender realmente cómo es la forma correcta de determinar diferentes aspectos del formulario 29, ¿ya? Con conceptos y con procedimientos. No sé qué opinan, chiquillos. ¿Qué les ha parecido? ¿Creen que es un buen procedimiento para que ustedes puedan entender lo que estamos haciendo en esta asignatura? Recuerden que es cálculo y registro de impuestos y procesamiento de la información contable y financiera. Las contabilizaciones están relacionadas con lo último, con el procesamiento de la información contable. Camila, ¿qué te pareció? ¿Se te aclararon algunos conceptos que ya venías trayendo del año anterior? Y ya lo veo más fácil. ¿Lo ves más fácil? Esa es la idea, pues. Chiquillos, ¿alguien tiene alguna consulta, algún comentario?